El Señor les bendiga, amados hermanos, llegando una vez más hasta sus hogares, a sus carros, en el parque, en la calle, a la hora de su break, donde quiera que usted va a ver este video. Espero en el Señor que sea de bendición para tu vida, hermano, hermana, amiga, amigo, ministerio que tienes de parte del Señor, un oficio, un servicio, un don, un talento, lo que el Señor te haya dado. Quisiera compartir, comenzando estos discipulados en líneas desde San José, California, para todo el mundo, que creo en el Señor que va a bendecirte, hermano, abriendo en el nombre de Cristo Jesús este discipulado de este día miércoles para tu vida y mi vida. La palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio 23:3: ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes aún hasta la 10ª generación entrará jamás en las asambleas del Señor. Fíjate, hermano, que quisiera hablar de un tema bastante difícil de abordar en los púlpitos, y este tema, para abrir estos discipulados, le nombraré sanando las heridas ancestrales. Sanando las heridas ancestrales. Porque hay veces no es que la gente no haya alcanzado la salvación. La gente puede llegar a la iglesia y haber alcanzado verdaderamente la salvación de parte de Dios, pero no pueden evolucionar en su vida cristiana o nunca llegan a alcanzar el propósito de Dios para lo cual fueron llamados, porque hay ciertos estorbos ancestrales que les están atacando, que les están señalando, que los están acusando o que los están condenando. Porque si tú te das cuenta lo que está diciendo aquí en el libro de Deuteronomio 23:3, y te ruego, hermano, que siempre tú escudriñes la Escritura y no solo creas a lo que te hablo, aunque sea Biblia, sino que tú consultes a la palabra de Dios si es verdad o no es. Lo que te quiero decir de parte de Dios. ¿De dónde proceden los amonitas? Y esto lo vamos a ver. ¿Por qué hay mucha gente aún dentro de las iglesias con daños ancestrales, como lo era Ruth? Ruth venía de una descendencia donde comenzó con el incesto entre Lot y sus hijas. Y de allí nacieron esta gente de los moabitas y los moabitas. Y cuando nosotros miramos esto, hermano, hay muchos que llegan a la iglesia del Señor y son hijos que su abuelo es su propio papá, que su tío es su papá, que un pariente cercano es su papá. Y esto, yo tuve la oportunidad de conocer hermanas muy lindas en el Señor, pero muy frustradas, con mucho dolor, que no podían superarse en su don, en su talento, porque algunas venían de haber nacido de una violación, y esto también uno tiene que ser sanado, amados hermanos, hermanas, amigos, ministros, porque hay ministros que aún así ministran, pero no han sido sanados
en esos ancestros que lo trajeron de sus abuelos o de sus bisabuelos. Aquí dice hasta la 10ª generación. Y cuando nosotros vemos los daños colaterales que traen esas herencias genéticas como las que traía Ruth, que venía de ese incesto entre Lot y sus hijas, le estaba haciendo daño inclusive a los hijos de Elimelec que se casaron con ellas, le produjeron la muerte a estos jóvenes que se casaron con ella. Porque uno debe de asegurarse que cuando se va a unir a una persona, tiene que pedirle al Espíritu de Dios que le dé discernimiento. No digo que no puedan unirse a una persona que trae heridas de herencias genéticas, pero que también puedan darse cuenta si estas mujeres o estos hombres ya fueron sanados y liberados de esas áreas de los cuales vienen padeciendo desde muchos ancestros atrás, como le ocurría a Ruth. Entonces, cuando nosotros miramos, porque también hay otro tipo de daños colaterales que también dañan, quizás no solo a los hijos, sino a los nietos, a los bisnietos. Cuando comenzamos a ver que comienzan a salir los niños defectuosos con algún tipo de enfermedad que no existe en la familia. No existe en la familia antes el mongolismo, no existe en la familia el autismo, no existe en la familia parálisis cerebral, no existe eso, pero uno tiene que pedirle a Dios que nos sane de esas heridas ancestrales para que podamos poder desarrollar el ministerio o el llamado que Dios nos ha dado para servirle en la casa del Señor. He conocido varones muy lindos, muy entregados al Señor, pero sus heridas ancestrales no los dejan crecer. Tienen estorbos, tienen acusaciones en la conciencia. Y entonces cuando miramos ciertas cosas así, hermano, en este discipulado quiero ser corto para hablarte estas cosas y decirte que sí hay sanidad como la hubo en Ruth, porque Dios proveyó a un Booz que le vino a restaurar y le sanó y la liberó, para que cuando naciera el hijo que tuvo entre Booz y Ruth, no naciera dañado, no naciera con enfermedades distorsionadas como lo que le pasaba a los levitas, que unos nacían jorobados, otros nacían ciegos, otros nacían cojos, otros nacían con parálisis. Y entonces eso es lo que yo quiero comenzar este discipulado, y voy a hacer una serie de discipulados, hermanos, en línea, sanando las heridas ancestrales de nuestra alma. Y ojalá que tú, a través de estos discipulados profundos en la palabra, porque esta palabra no es para recién nacidos, sino alguien que ya la palabra ya la entiende y va a decir, esa palabra es verdad, porque yo estoy pasando quizás por una transición, así como Ruth. Yo vengo de que mi padre es un pariente y yo tengo que ser sanada de eso, porque he tenido hijos o he tenido hijas con defectos que son colaterales del mismo daño de las heridas del alma. Y Dios no quiere que nosotros sigamos pasando de generación en generación
a otros algún tipo de daño de herencia y Dios te quiere hacer libre. Amén.